Bienvenidos a este nuevo video. Recordamos pasar el Cañón del Pato tanto de día y de noche por la hidroeléctrica que queda en Huallanca. Con destino hacia Caras pasaremos la segunda etapa por la hidroeléctrica y el Cañón del Pato, la ruta más peligrosa de noche, donde llegaremos a Caras y el día siguiente intentaremos subir a la Laguna Carón, pero intento fallido. Bienvenidos a este nuevo capítulo 10 de Ruta de Exploración 3, Yungay. Yungay, siendo la parte central de Ancash, les comentaré ahora sobre la ciudad sepultada. Para visitar lo que fue la ciudad hay un cobro anticipado. Yungay, del quechua llamado lugar, o también conocido como Yungay Hermosura, de la antigua ciudad de Santo Domingo de Yungay. Está ubicado en Ancash, en el valle del río Santa del Callejón de Huaylas. El valle de Yungay fue explorado por primera vez por los conquistadores españoles, fundado el 4 de agosto de 1540, y por iniciativa del padre Domingo Santo Tomás, la jurisdicción fue elevada a categoría de vicariato en 1579. Ahora les comentaré sobre el trágico suceso del 31 de mayo de 1970. Nos encontramos dentro de este valle donde un día fue una ciudad, ahora es un camposanto, Yungay. Imagínense un día domingo como cualquier otro día. Yungay estaba a la vista y a la expectativa del fútbol del México 70. Ese domingo 31 de mayo, un severo terremoto de magnitud de 7.9 en escala de Richter, con una intensidad de grado 9 en la escala de Mercalli, teniendo una profundidad de 45 kilómetros, exactamente a las 3:23 de la tarde, que duró 45 segundos este terremoto. Al fondo se veía el Nevado Huascarán, donde un pedazo enorme se desprendió de la casqueta de hielo, así con rocas que arrasaron en su camino, cayeron verticalmente sobre pequeñas lagunas de glaciares, en las cuales resultaba un alivio. Este alud descendió hacia el valle con gran velocidad de 200 km por hora, que sepultó toda la ciudad de Santo Domingo de Yungay. El lodo alcanzó a tapar toda la ciudad entre 15 a 20 metros de altura. Alrededor de 20.000 fallecidos en la provincia de Yungay, desaparecieron más de 5.000 habitantes, solo 300 personas aproximadamente sobrevivieron, en su mayoría niños, que se encontraban en un circo itinerario que, por cierto, era chileno y presentaban su última función de gancho 2x1 a las afueras de la ciudad, y algunas personas que subieron al cementerio en un cerro de 150 metros de altura llamado Pan de Azúcar. Este terremoto es considerado como el más destructivo y devastador de la historia del Perú, que dejó gran cantidad de pérdidas humanas y tocó afrontar al gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado. Bastaron solo 4 minutos para que todo el pueblo de Yungay se enterrara con su historia, su cultura, sus costumbres y sus lazos familiares. Este alud llegó hasta el río Santa, donde se detuvo sus 18 kilómetros de recorrido. El terremoto y la avalancha fue más trágico en Yungay. Los sobrevivientes caminaban entre lodos, tratando de excavar de rodillas buscando puertas o algún cuerpo, pero nada, solo barro. Inmediatamente corrieron las noticias a nivel nacional sobre el suceso en Yungay, pero la única opción era por vía aérea. No había un lugar aparente para aterrizar. La policía de paracaidistas designada a la 48 Comandancia de Guardia Civil denominada Los Hinchis, acatándose de Mazamari, región Junín, llegaron pensando haberse equivocado, pero esa era la ciudad enterrada de lodo que se solidificaba poco a poco. Cuando llegaron, la gente estuvo ahí y contaba las historias desgarradoras con lágrimas. Cuando ese día 3 de junio los niños empezaron a gritar "Ángeles Verdes",
que iban descendiendo del cielo y traían consigo alimentos y ayuda. Era la primera operación policial aerotransportada de rescate a víctimas por desastre natural en Latinoamérica, que honraron con sus acciones con el lema que distingue: solo merece vivir quien por un noble ideal está dispuesto a morir. 2 años después, el 29 de marzo de 1972, se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADECI. Pues el gobierno peruano, el 27 de septiembre de 1987, reorganizó el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y cada 31 de mayo se lleva a cabo un simulacro de sismo a nivel nacional para concientizar a la población peruana ante la prevención de desastres. Veremos el antes, después y actual camposanto de Yungay. Una comparación del pueblo de Yungay después de la luz. Asimismo, aún permanece esta gran roca que fue desprendida de la parte baja del nevado y llegó a la ciudad. Hoy en día se aprecia una placa de INDECI y la otra que conmemora y dice: a los tripulantes del avión F-27 de la Fuerza Aérea de Argentina que ofrendaron su vida el 10 de junio de 1970 en auxilio de sus hermanos peruanos afectados por el sismo. Siguiendo el recorrido, a unos metros se encontraba el Colegio Nacional Santa Inés, que también fue afectado por el terremoto y posteriormente sepultado por el alud. La promoción de 1953 conmemora sus bodas de oro y rinde un homenaje con una placa instalada en un obelisco celeste. Esta instalación fue en el 2003. Ahora también veremos restos de la empresa de transportes Expreso Ancash, arrastrado por el alud y ahora solo convertido en chatarra, y manifiesta la intensidad de lo que fue el desastre. Veremos también cómo era la iglesia de Santo Domingo y que fue afectado también por el terremoto. Asimismo, las caídas de rocas y el alud que arrasó con Yungay dejó a ver solamente un resto de la parte superior donde iban las campanas. Ahora solamente se encuentra como restos de la iglesia, hecho de piedra y algunos concretos. Se dice que la gente recurrió a su interior para salvarse del terremoto, pero después de los 45 segundos no esperaban los 4 minutos que el alud arrasó todo en su paso. La iglesia debilitada terminó siendo sepultada con todo en su interior. Así se veía la plaza de aquel entonces, donde se caracterizaba con más de 35 palmeras que luego fueron sepultadas, quedando solo 4 palmeras, las cuales fueron testigos silenciosos y siendo un ornato del antiguo Yungay, 3 sin copas y 1 con copa completa, que gracias a la iglesia que se encontraba enfrente no fueron arrasadas. Pasaremos por el altar mayor, donde se rinde el homenaje al pueblo de Yungay y las familias que en aquel entonces, la mayoría niños, hoy después de 56 años, la mayoría con más de 60 años, rinden una oración y una misa cada 31 de mayo. Ahora iremos a la réplica de la fachada del antiguo templo de la iglesia de Yungay. ¿Sabían ustedes que en 1962 el Instituto de Tecnología de Massachusetts patrocinó la expedición glaciar para evaluar las consecuencias del deslizamiento de Rangagirka? 2 científicos escaladores estadounidenses como David Bernard y Charles Samuel habían observado e informado que la existencia de un enorme bloque vertical de roca cuyo base estaba siendo socavada por un glaciar 511. El acantilado que sobresalía sobre más de 1000 metros de altura en algunos lugares y rocas que describieron como la fractura de manera generada, lo que podía causar que cayera arrastrando a Yungay y una ciudad que podría verse amenazada si una avalancha lo suficientemente grande se extendiera sobre la cordillera del este. Según Samway, esta información está hecho periódico expreso. El 27 de septiembre de 1962, el gobierno del general Ricardo Pérez Godoy le ordenó que se rectificara bajo amenazas de prisión. Los científicos huyeron del país y los ciudadanos se les prohibió hablar de la inminente catástrofe. 8 años más tarde,
la predicción se hizo realidad. Veremos una réplica de la fachada del frontis de la Catedral Antigua de Santo Domingo de Yungay antes del terremoto de 1970. Una hermosa vista con una triste historia. Veremos el cementerio, que tiene un modelo de torta y era construido por el yungaíno Don Filomeno Melgarejo en 1963. Pero los 5 niveles con mejora fue construido posteriormente por el suizo Arnolfo Huisca. Después del terremoto solo se salvó la imagen del Cristo y unas 92 personas que fueron a visitar por ser domingo y algunos que vivían cerca al cementerio. Después de 4 días aproximadamente estando en lo alto, algunos heridos y solo 70 sobrevivieron y fueron trasladados ahora a la nueva ciudad de Yungay. La raspadilla más grande del mundo realizada en un cerro tradicional. El camposanto de Yungay, con palmeras y mucha vegetación hoy en día. Huáscara traicionero, has luchado tú, mi pueblo, a un pueblo chiquitito, a un pueblo y bonito. Ya no llores, Yungay tierra, ya no llores, ya no llores. Tus jardines y tus glorias, todo están en el cielo. El 31 de mayo desapareció mi tierra, falleció mi madre y padre. Empieza a ver. Y es así la triste historia de Yungay, donde una pequeña huerfanita nos canta y nos relata lo que pasó aquel 31 de mayo de 1970. Ahora daremos un recorrido por la nueva ciudad de Yungay, que fue erigida a la base del campamento de damnificados a 1 kilómetro de la ciudad sepultada, que en 1971, luego de que el área de la tragedia sea declarada como zona intangible y como camposanto, se lotizaron y donaron los terrenos de campamentos a los casi 300 personas que sobrevivieron. Mientras damos este recorrido por la plaza de armas de Yungay, les contaré de algunos libros que relatan sobre los sucesos de esta tragedia. El libro Terremotos en el Perú, por Gisek Alberto y Enrique Salgado. El libro 1970, 45 segundos entre la vida y la muerte, fue escrito por Roque Hortarola Peñaranda. El libro 1970, La hecatombe de Ancash, realizado por la Asociación de Escritores Ancashinos. Y el libro Yungay, Ciudad Mártir, Muerte y Renacimiento de los Andes, escrito por Anthony Oliver Smith. Espero que les haya gustado este corto video. Asimismo les invito a visitar Yungay y recorrer sus hermosos lugares, asimismo conocer parte de su historia. No se olviden suscribirse para más videos.